Buenas tardes. Buenas tardes, doctorita. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Hola, sí, doctora. Sí, se me escucha muy bien, mi doctora. sí, buenas Muchas tardes, ¿sí me gracias. escucha? Niño, buenas tardes. Hola con todos. ¿Cómo están? Hola, doctora Pazmiño, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctorita. Mira, se le escucha muy bien. Sí. Muchas gracias. Doctora, quisiera saber si ustedes van a ir pasando las presentaciones o lo debo hacer yo. Yo creo que para mayor facilidad usted misma, ¿sí? Ya está Nosotros bien, le doctora. vamos confirmando Muchas si es gracias. que van pasándose las presentaciones, ¿sí? Ya, está bien. Ya. Póngale. Vamos a ver. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta segunda jornada de la capacitación, suspensión y limitación de la patria potestad. Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar una cordial bienvenida a la segunda jornada de este evento académico. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, a la doctora Giovanna Pazmiño, defensora pública, al magíster Diego Jiménez, abogado en Perín y Guerrero Abogados, estimados coordinadores, directores, directoras, defensoras y defensores públicos, público asistente, sean todos bienvenidos. Queremos recordar a todos los asistentes las siguientes indicaciones, por favor. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido en los últimos 15 minutos de esta jornada académica. Al finalizar la jornada, se emitirán los certificados conforme el registro de asistencia que nosotros vayamos obteniendo a través de su registro. De esta manera, al finalizar la ponencia también habrá un espacio destinado para preguntas. Por ello, ustedes pueden hacer uso del chat y a su vez levantar la mano utilizando el icono que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma. Su participación será muy valiosa para enriquecer este intercambio de conocimientos, por lo cual iniciamos esta jornada dando la bienvenida a la doctora Giovanna Pazmiño, quien abordará el tema actuación defensorial en procesos de suspensión o limitación de la patria potestad, estrategias legales y buenas prácticas. Previa a su ponencia, nos permitimos leer unas breves líneas de su hoja de vida. La doctora Giovanna es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado superior en mediación por la Universidad Central del Ecuador, abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse conectado a esta ponencia. Para mí es un honor el poder dirigirme a todos ustedes para referirme a la actuación defensorial en procesos de suspensión y limitación de la patria potestad, estrategias legales y buenas prácticas. Como defensores públicos, nosotros tenemos algunas oportunidades en las que tenemos que brindar el servicio a la ciudadanía en estos temas. Como defensores públicos sabemos que recibimos medidas de protección, ya sea por medio de la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia, así como por medio de los jueces, quienes ofician a la Defensoría Pública a fin de que se otorgue un defensor público para que pueda defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han merecido medidas de protección y que en muchos de los casos se encuentran institucionalizados. Nosotros, los defensores públicos del área de familia, niñez y adolescencia, somos los llamados para dar toda la cobertura a fin de que ellos Está en puedan, curso. puedan prevalecer con sus derechos en toda área. Por ejemplo, cuando la juzgadora o el juzgador nos envía una medida de protección, la casa de acogida en ocasiones no tiene defensor y nosotros somos los defensores del representante legal, que según el mandato de la norma del, del artículo del Código Civil, habla del legitimado activo. Y el legitimado activo es el representante legal, el padre o la madre o familiar que va a hacer la petición pertinente. En esta charla exploraremos el papel crucial que tenemos como defensores públicos, específicamente en limitación y suspensión de la patria potestad y nuestra base, como indica la
ponencia es el interés superior del niño, niña y adolescente, el debido proceso conforme a las leyes ecuatorianas. Es importante indicar que la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 44, 45, 46, 69.5, consagra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sirviendo de pilar para cualquier acción legal en su protección. También tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, el CONA, en los artículos 11, 111, 112, 115, 106, 79, 94, 116, 117, por mencionar algunos, y el 215, que detallan los derechos, deberes y procedimientos específicos en esta materia de patria potestad. El Código Civil y el COGEP, en los artículos 283, 308, 113, 325 del Código Civil, definen a la patria potestad, y el artículo 142 del COGEP establece las reglas procesales garantizando el debido proceso. Es importante señalar, en primer lugar, lo que dice, lo que define el Código Civil respecto a la patria potestad. El artículo 283 del Código Civil indica que la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Como indica la norma, es de los padres, de los dos en conjunto. Y quien tiene la legitimación activa para accionar estas peticiones de limitación y suspensión de la patria potestad son los padres o familiares o representante legal de la casa de acogida donde esté el niño, también la Defensoría del Pueblo. Hablamos de los hijos no emancipados y debemos referirnos a lo que refiere el Código Civil respecto a la emancipación. Es así que el artículo 308 del Código Civil refiere que la emancipación da fin a la patria potestad. Y esta emancipación puede ser voluntaria, legal o judicial. Al referirnos nosotros de la emancipación legal, esta se efectúa por muerte del padre cuando no existe la madre, por el matrimonio del hijo, por sentencia que da la posesión de bienes del padre o madre ausente y por haber cumplido la mayoría de edad de 18 años. Esto lo preceptúa el artículo 310 del Código Civil. Es así que el artículo 311 del Código Civil también refiere a la emancipación judicial. La emancipación judicial se efectúa por sentencia del juez, si ambos padres incurrieron en uno o más de los siguientes casos: cuando maltratan habitualmente al niño en términos de poner en peligro su vida o causarle grave daño; cuando hayan abandonado al hijo, cuando la depravación los hace incapaces de ejercer la patria potestad; y se efectúa asimismo la emancipación judicial por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que los declare culpables de un delito al que se aplique la pena de 4 años de reclusión u otra de igual o mayor gravedad. La emancipación tendrá efecto, sin embargo, de cualquier indulto o gracia que recaiga sobre la pena. Al referirnos nosotros a esta definición de patria potestad, podemos entender la importancia que tiene esta figura jurídica, según el artículo mencionado 283 del Código Ecuatoriano. En los atributos fundamentales de la patria potestad en el Ecuador, incluye la representación legal, el cuidado personal, la educación, la administración de los bienes del hijo, buscando siempre el bienestar del hijo. El ejercicio y fundamento se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores y su fundamento es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, priorizando su desarrollo pleno. Me voy a detener en lo que significa el rol de la Defensoría Pública. En cuanto al acceso a la justicia, el artículo 191 de la Constitución dispone que se garantice el pleno
e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social y cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Es así que la Defensoría Pública brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, asegurando que todos tengan representación legal. La defensa técnica, en este caso nosotros, los defensores y defensoras públicos, tenemos que encargarnos de la defensa técnica y como ya lo han indicado, la Defensoría Pública tiene la formación especializada de los defensores públicos. En este caso, los defensores de niñez tenemos formación y capacitación permanente en esta área para poder atender una defensa especializada en niños, niñas y adolescentes, así como dar la atención a los padres y madres que no cuentan con los recursos para contratar un abogado. Así me voy a referir en este momento a lo que dispone la norma respecto a la suspensión y a la limitación de la patria potestad. Es así que el artículo 111 del CONA dispone que cuando lo aconseje el interés superior del hijo o hija, el juez podrá decretar la limitación de la patria potestad respecto de quién o quienes la ejerza, restringiendo una o más funciones, mientras persistan las circunstancias que motivaron la medida o por el tiempo que señala la misma resolución. Es importante indicar que la limitación de la patria potestad es la restricción, el cese de uno o varios derechos. A eso se refiere la limitación de la patria potestad. Como defensores públicos atendemos, por ejemplo, bastante recurrente es el tema de las visitas o autorizaciones educativas, así como para ausentarse del país. En ocasiones, los progenitores o la progenitora ha venido a la Defensoría Pública por la asistencia de una demanda de visitas. Pero el momento en el que nosotros estamos atendiendo este requerimiento, nos percatamos que, de acuerdo a la información proporcionada, esto resultaría una posibilidad de que se vulneren los derechos del niño por maltrato, descuido o por situarle al niño a circunstancias que puedan poner en peligro su seguridad, pero no al punto de merecer una suspensión o una privación de la patria potestad. Entonces, como defensores públicos, buscamos cómo justificar la causal de solicitar una limitación de la patria potestad en visitas. Como ya se indicó en la ponencia de la mañana, cada caso es particular, no se puede generalizar, pero por un ejemplo que estoy poniendo en esta exposición, si es que las visitas constituyen un riesgo, por ejemplo, el papá en su tiempo de visita se va a jugar fútbol y deja al niño de 3 años en los graderíos. El niño se va al baño solo, no hay quien lo cuide, no hay quien le dé las asistencias que amerita. Las visitas son una oportunidad que tiene el progenitor de compartir y de estrechar lazos con el niño de 3 años, pero lo deja en el graderío. Entonces, nosotros podemos tener pruebas documentales, periciales, testimoniales para demostrar que las visitas están constituyendo un riesgo, porque el progenitor que ha demandado las visitas no está ejerciendo el derecho como tal de visitas de compartir, sino descuida y expone al niño a un riesgo. Entonces, podemos hacer una prueba para sustentar nuestros asertos de que el niño no puede continuar siendo visitado por su padre mientras no enmiende este proceder, y se puede dejar todos los demás derechos y obligaciones de la patria potestad, pero limitarle en el tema de visitas hasta que reciba la asistencia profesional y mejore sus destrezas parentales. También nosotros conocemos que hay autorizaciones de salida del país que son y ameritan realizarse cuando se trata de niños en casas de acogida o niños que necesitan alguna intervención fuera del país y el padre no quiere conceder esta autorización. Se puede limitar la patria potestad y obtener esta autorización para ese efecto.
Tanto la limitación como la suspensión de la patria potestad requieren orden judicial, una declaración judicial que haya dado esta disposición de que se limite o se suspende. Por eso, cuando se hayan desvanecido las circunstancias que dieron lugar a que se emita esta resolución, se puede solicitar la restitución de la patria potestad, en este caso del derecho que se limitó, o si se hace una suspensión de las razones por las que se emitió la suspensión de la patria potestad. Entonces, para enmarcar el tema de la limitación de la patria potestad, debemos tener claro que la Defensoría Pública observa siempre el interés superior del niño y que esta limitación no afecte los derechos del niño en ningún sentido. Por esa razón se pide la intervención del equipo técnico para que realice un seguimiento mientras dura esta limitación de la patria potestad. Ahora me voy a referir a la suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria potestad tenemos recogida en el artículo 112 del COGEP. En este tema de la suspensión de la patria potestad, nosotros tenemos determinadas causales, a diferencia de la limitación. En la suspensión de la patria potestad debe adecuarse la petición, la solicitud que realizamos al juzgador o juzgadora a estas causales y probar las causales. No debemos caer en el error, por ejemplo, cuando se realizase una demanda de divorcio por causal y ponen la causal de abandono y toda la prueba es de sevicia y malos tratos. Se debe poner la prueba de la causal que se invoca en la solicitud, en la demanda de suspensión de la patria potestad. El artículo 112 dispone que la patria potestad se suspende mediante resolución judicial por alguna de las siguientes causas. Primero, ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses. La ausencia injustificada del progenitor debe ser como lo indica este numeral del artículo 112. No podemos formular una demanda de suspensión de patria potestad porque el progenitor por motivos de trabajo se ausentó del país. Eso no es una ausencia injustificada, aún más cuando él puede demostrar que él está solicitando visitas virtuales y algunas actuaciones que hacen ver que él no se ha ausentado del desarrollo y crecimiento de su hijo o hija. La segunda causal es el maltrato al hijo o hija, pero esto es importante siempre considerar que el maltrato debe ser de una gravedad que al juicio del juez no justifique, no amerite una privación de la patria potestad. Si este maltrato es del modo y de la forma que amerite una privación de la patria potestad, no debe formularse una suspensión, sino una privación de la patria potestad. Por esa razón es el artículo 113, numeral 1, determina cuándo se solicita la privación de la patria potestad por maltrato. En el caso que nos ocupa del artículo 112 del CONA, indica que el maltrato no sea de gravedad tal como para que amerite la privación de la patria potestad. En el numeral 3 tenemos la declaratoria judicial de interdicción del progenitor. Cuando una persona es declarada judicialmente interdicta, se le nombra un tutor, un curador. Es por esa razón que no procede que continúe con la patria potestad como tal el progenitor, porque él también ha merecido un tutor o curador. Entonces, amerita la suspensión de la patria potestad. Y también cuando ha habido la privación de libertad, alcoholismo, dependencia de sustancias estupefacientes, cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física o moral. En la limitación y en la suspensión de la patria potestad, cuando se han desvanecido las circunstancias que motivaron que se emita una resolución de limitación o suspensión de la patria potestad, se debe demostrar al juez que se ha superado este evento, esta causa que dio lugar a la suspensión o limitación de la patria potestad y solicitar la restitución de la patria potestad. ¿Por qué es
Es importante aclarar esto porque nosotros tenemos en el CONA estipulado el derecho en el artículo 22 y siguientes, el derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes del Ecuador a mantener relaciones con sus progenitores y familiares. Y por esa razón es que nosotros debemos cuidar mucho que esto no se abuse de las peticiones para restringir este derecho que tienen nuestros niños de mantener relaciones afectivas y conocer a sus familiares y mantener buena relación con sus padres siempre, siempre que no signifique o no le exponga al niño algún riesgo. Es importante indicar que como defensores públicos también, dentro de estas peticiones de limitación y suspensión de la patria potestad, nosotros solicitamos medidas de protección. Es importante las medidas de protección porque las medidas de protección nos permiten evitar que se ocasione un daño, de exponer al niño a una posibilidad de que él esté vulnerado de alguna manera sus derechos. La medida de protección no es bajo el hecho de lo que sucedió, sino preventivas. Cuando el juzgador emite la resolución, también debemos tener mucha atención en el seguimiento de la oficina técnica. El seguimiento de la oficina técnica, del equipo técnico, que está conformado por psicólogo, trabajador social y médico, este debe ser exhaustivo y debemos estar pendientes de que se cumpla con lo resuelto por el juez en este seguimiento. Hay ocasiones en que nosotros recibimos informes en donde nos indican un seguimiento que no tiene razón con la medida que dio lugar a la limitación o suspensión de la patria potestad. Por ejemplo, nos hablan del entorno, que en el entorno no hay hacinamiento, que cuenta con los baños, cuenta con las habitaciones y se descuida en sí el cuidado y protección en el área por la cual se emitió la medida de suspensión o limitación de la patria potestad. Ahí es cuando como defensores públicos nosotros solicitamos que se amplíe y se aclare el informe en razón de esto, para que tengamos la seguridad de que se está garantizando el cuidado y protección. Si dijimos que un niño estaba expuesto a riesgos de maltrato, de sustancias estupefacientes o algo, y por eso se suspendió la patria potestad, no debe ocurrir eso. ¿Y por qué es importante? Porque como son temas de familia y nos ocurre, inclusive en los temas de alimentos, en ocasiones las parejas retoman su relación y le vuelven a situar al niño a estos riesgos. Y esta situación nos permite dar alertas, el seguimiento de la oficina técnica. Siempre como estrategia procesal defensorial se recomienda la prioridad de lo que significa el interés superior del niño. Esto siempre nosotros nos preocupamos de garantizarlo a través de nuestras peticiones, así como la celeridad, la diligencia con la que trabajamos en estos procesos, que nuestras demandas sean formuladas y presentadas de acuerdo a lo que dice la norma, no solamente en su texto ante la competencia del juez, como por ejemplo, estas peticiones se presentan ante el juez del domicilio del niño. Debemos tener mucho cuidado en esta circunstancia para evitar que hayan inhibiciones y situaciones que pueden dilatar el proceso y poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. También debemos analizar bien la situación y las pruebas con las que contamos para nuestra petición y solicitar las que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros solicitamos seguimientos que ha realizado el DS de las escuelas y que se oficie a las escuelas a fin de que las instituciones educativas informen a la autoridad si es que el niño ha meritado algún seguimiento, alguna intervención de parte del DS de la institución, y generalmente sí lo hacen porque los niños que han sido víctimas de alguna de estas causales que amerita la suspensión ya dan las alertas en la institución educativa, y muchas veces la institución educativa hasta ya ha realizado las denuncias a la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y la Adolescencia. La prueba, como indiqué, debe ser conducente, pertinente, útil, y también la importancia de la intervención del equipo técnico. Es importante indicar que el artículo 115 del CONA nos refiere respecto a la disposición
que emiten respecto al legitimado activo y disponen que la acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad lo tienen que realizar el padre o la madre que no se encuentre afectado por ninguna de las causales que se encuentran descritas y que justifique dichas medidas. 2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, primos, hermanos, tíos, abuelos y sobrinos nietos. Tercero, la Defensoría del Pueblo de oficio o a petición de parte, la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia de los Derechos, puede hacerlo de oficio a petición de parte, y los representantes legales o directores de la entidad de atención que se encuentra un niño, niña o adolescente. Cuando nosotros atendemos consultas en la Defensoría Pública, acuden amigos o familiares a preguntar algo que está sucediendo. Y ellos dicen, mire, esto está ocurriendo. Y generalmente la recomendación que se le ha hecho es que vaya a la Junta Cantonal. Pero nosotros como defensores públicos les damos luz jurídica y les decimos que la Defensoría Pública puede atenderles en toda esa cobertura, tanto en las medidas de protección cuanto en las solicitudes para suspensión, limitación o privación de la patria potestad, si fuera del caso. Lo que sí se recomienda y hacemos nosotros los defensores públicos es tratar de ir formando de tal manera la prueba a fin de que ésta sea evaluada para tener éxito en la petición. El interés superior del niño, niña o adolescente es el enfoque central que nosotros tenemos como defensores públicos. Así lo estipula el artículo 11 del CONA, puesto que establece que el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio fundamental en toda decisión judicial. La investigación, como ya indiqué, debe estar detallada, esta debe ser exhaustiva de las causas que motivan el proceso para tomar decisiones informadas y justas. La oficina técnica es el ente, es el organismo de aquí de la unidad que promueve toda esta información que ellos pueden obtener y de esta manera hacer una evaluación integral del entorno y de las necesidades del menor. También la escucha activa. Se garantiza el derecho del niño o niña a ser escuchado siempre que tenga su capacidad de expresar su opinión en un ambiente seguro. Esto de la escucha activa es importante resaltar, ya que así lo estipula la norma, de que el niño que esté en posibilidad de expresarse tiene derecho a ser escuchado. Y es muy importante para el juzgador esta escucha activa. También es importante señalar que existe como conclusión más o menos final que para formular la limitación o suspensión de la patria potestad debemos observar lo que estipula el artículo 22. Esto es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en una familia biológica y mantener relaciones con ellos, salvo que eso no atente contra sus derechos o constituya un riesgo. También el CONA busca proteger el interés superior del niño. Por ese motivo, las decisiones judiciales relacionadas con la patria potestad observan que el principio contenido en la Constitución y CONA busquen el bienestar del niño, niña o adolescente. La petición se presenta ante el juez del domicilio donde reside el niño. La atención se brinda a los niños, niñas, adolescentes representados por sus padres que se encuentren, de aquellos niños que se encuentren en riesgo por maltrato físico, psicológico, incumplimiento grave de deberes parentales, abandono, exponer al niño o adolescente a riesgos como utilizarlo para cometer algún delito. La suspensión de la patria potestad requiere de resolución judicial que así lo declare. También esta suspensión es temporal y excepcional cuando desaparezcan estas circunstancias que motivaron que el padre o la madre afectado sean merecedores de una suspensión o limitación de la patria potestad. Ellos, una vez que se superen estas circunstancias, pueden solicitar la restitución de la patria potestad. La limitación de la patria potestad se diferencia de la suspensión de la patria potestad porque la limitación es la restricción de un derecho o deber específico.
En cambio, la suspensión de la patria potestad busca proteger al niño, niña, adolescente de un riesgo o daño, y el juez es quien determina la interrupción temporal de este ejercicio de la patria potestad en parte o en totalidad de los derechos y deberes parentales, y también determina las causas en las que ha incurrido el progenitor y la duración de la misma. La limitación de la patria potestad y la suspensión de la patria potestad requieren declaración judicial, así como su restitución. Como indico, se realizan mediante declaración judicial, y es importante también indicar que si es que alguna persona ha merecido esta medida de la limitación o suspensión de la patria potestad, tiene derecho a demostrar al juzgador que ha podido enmendar su proceder y por tanto tiene derecho a recuperar la patria potestad, presentando la petición pertinente con la prueba necesaria que demuestra al juez competente que ya no existen riesgos para que continúe la medida. También una pregunta muy frecuente de las personas que consultan a la Defensoría Pública es respecto a las obligaciones de cuidado, protección económica, alimentación, salud, vestuario. Estas obligaciones siguen vigentes. Una persona que haya merecido limitación o suspensión de la patria potestad o privación de la patria potestad no le exime de la obligación de prestar alimentos. En la limitación y suspensión de la patria potestad se debe hacer este seguimiento de la oficina técnica, del entorno social, de la persona que ha merecido el cuidado y protección del niño. No sé si de pronto tengo un poco más de tiempo o damos paso para las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Puede seguir. Todavía tenemos tiempo. Muchas gracias. Me voy a referir a casos que aquí en la Defensoría Pública como buenas prácticas realizamos. La Defensoría Pública atiende asesorías y patrocinios. En la asesoría, no siempre esta asesoría se deriva en un patrocinio. En ocasiones esta asesoría es lo que nosotros podemos informar y darles jurídica al usuario, y el patrocinio no le podemos otorgar porque es la persona que resultaría accionada, ¿no? También de la asesoría que nosotros damos podemos determinar que el patrocinio no es exclusivamente en lo que el usuario solicita la asesoría. Por ejemplo, hay usuarias que vienen a consultar por un tema de alimentos. Y en el tema de alimentos determinamos que existen riesgos, que estos deben cesar, deben ser de conocimiento de la autoridad y que la prioridad es eso de la mano de los alimentos. También hay ocasiones que nosotros empezamos en visitas, por ejemplo, y en las visitas determinamos que existe la posibilidad de hacer un incidente de aumento. Como defensores públicos siempre tratamos de dar una cobertura integral en la actuación defensorial que hacemos como defensores públicos. Este es un proceder que tenemos todos, ya que cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, nosotros nos hacemos profesionales más humanizados, y las personas sienten una respuesta de esperanza en el defensor público y sienten seguridad de que con nosotros el niño o niña siempre va a estar garantizado en que la autoridad conocerá cualquier situación o hecho que sea necesario que conozca la autoridad judicial. En el tema de la limitación de la patria potestad es bastante frecuente. Los usuarios vienen y dicen, quiero quitarle la patria potestad al padre de mi hijo. Y le decimos qué significa para ella esto de quererle quitar la patria potestad, de qué es lo que ella entiende por eso. Entonces, ahí podemos determinar que en sí ella no es que quiere quitarle la patria potestad al hijo, sino que sus familiares violentan verbalmente a la madre, le ponen en contra al niño, y que tal vez la madre lo que necesita es una denuncia de violencia para que emitan medidas de protección.
pero no necesariamente una circunstancia como limitar, suspender o privar la patria potestad. También dicen, no me ha pagado los alimentos, ya va 8 meses que no me paga, quiero quitarle la patria potestad. Entonces, ahí es otra actuación. Nosotros tenemos que actuar activando la causa para que vaya a realizarse una audiencia de medidas de protección, se pueda obtener la boleta, pero no necesariamente realizar estas acciones de limitación, suspensión o privación de patria potestad, porque además no van a prosperar, porque como indico, estas deben ser fehacientemente probadas y convincentes para que merezcan esta resolución. También hay personas que sin conocer, sin que le hagan saber de las acciones que estaban realizándose en su contra, aún viendo al niño, aún visitando al niño, aún teniendo contacto con el niño, se ha accionado estas medidas, haciendo conocer que se desconoce el domicilio. También nosotros le damos información, el asesoramiento y a través de la red ampliada de los consultorios gratuitos le indicamos que puede acceder a una asistencia legal para que pueda proponer al juzgador que se restituya esta patria potestad. Y finalmente quisiera indicarles a mis compañeros que esta circunstancia de la salida de nuestros ciudadanos que migran ha dejado muchas ocasiones a los niños en circunstancias de medidas de protección. Y estas medidas de protección van ligadas de la mano con otros derechos y con otras acciones como esta que estoy exponiendo en esta tarde. Y al haber estas posibilidades que se dan, porque los chicos, los niños, niñas y adolescentes quedan al cuidado de muchas veces terceros, sí es importante que conozca, por ejemplo, la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y que emitan las medidas respectivas y nosotros, en nuestro lado, ya realizar las acciones legales pertinentes, como en este caso, cuando amerita limitación, suspensión o privación. Si el niño está en una casa de acogida y está de manera temporal, nosotros podemos solicitar ya los hechos que tienen que ver con la privación de la patria potestad y que el niño pueda ser dado en adoptabilidad en una edad que es adoptable, por ejemplo. Y en suspensión y limitación de la patria potestad también. Si la madre va drogada, bajo las sustancias estupefacientes o psicotrópicas o del alcohol a visitar al niño y hace problema porque no le dejan ver en la casa de acogida, igual podemos tomar las medidas necesarias. Generalmente las instituciones tienen sus abogados, pero en aquellos que no tengan, podemos nosotros patrocinar. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Giovanna Pazmiño. De momento procederemos a aperturar un espacio de preguntas en caso de que tengan alguna consulta adicional. Por favor, lo haremos de manera organizada, levantando la mano y con mucho gusto la doctora pues estará dispuesta a responder. Buenas tardes. Estimado Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados y queridos compañeras y compañeros. Muchas gracias por toda esta información bastante valiosa, sobre todo para quienes no hacemos materia de niñez y no estamos en el área penal. Sin embargo, yo tengo una consulta que se puede derivar en algo penal. Y es justamente con esto de la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Una de las causales y que estaba escuchando hoy en la mañana es justamente esta de la violencia psicológica. Para que sea un medio probatorio adecuada, mi querida Jovi, ¿tú consideras que es suficiente? Tú sabes que a veces en materia penal los trámites se demoran mucho, pero a lo mejor yo paralelamente tengo por este interés superior del niño, presento una demanda para la pérdida de patria potestad. Paralelamente presenté una denuncia por violencia psicológica en contra del padre. Entonces, no sé si es suficiente como un medio probatorio la denuncia y a lo mejor las copias certificadas que puede emitir la fiscalía al juzgado que está conociendo esta demanda de la pérdida de la patria potestad. Perdón el desconocimiento, a lo mejor es una pregunta bastante obvia, pero quienes no hacemos niñez, pues
sí me nació en la mañana esta curiosidad. Muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias, Juan Carlos. En realidad, las causales están explícitas en cuanto a la suspensión de la patria potestad, que es el tema que yo estoy abordando. Y es cuando la privación de la libertad, que es en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada, ha merecido que se suspenda la patria potestad, es únicamente mientras dure la condena. Porque sitúate tú que está privado de la libertad del progenitor y tiene un accidente el niño. Entonces, ¿cómo obtenemos la autorización del progenitor en el hospital? Es por salvaguardar el interés superior del niño. Por eso estamos hablando de sentencia ejecutorial. Una denuncia de violencia psicológica no es una sentencia, sin embargo es un precedente con todas las otras pruebas que como defensores públicos podemos nosotros aportar, como digo, el DS de la escuela, los testigos de los vecinos inquilinos que ven lo que le está pasando al niño, el informe del psicólogo del centro de salud que está teniendo al niño, la oficina técnica y además esta denuncia de violencia psicológica, todo esto puede contribuir a que el juez tenga la oportunidad de evaluar en su conjunto la prueba y resolver siempre para precautelar la seguridad del niño, niña o adolescente. Sin embargo, el hecho solo de denunciar no es, para mi criterio, suficiente prueba para que se le pudiera suspender una patria potestad. Además, consideremos que si es que la madre o padre demuestra que enmendó su proceder, que enmendó su conducta, que tuvo asistencia, que ha tenido de la mano un respaldo profesional para mejorar sus habilidades parentales, eso le va a ayudar al juez para poder determinar si el progenitor está vinculado con el niño de tal manera que él realiza todos los esfuerzos para mantener siempre las mejores relaciones como padre, que han enmendado su proceder. Muchas gracias, Toby. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos Doctora, una... buenas Perdón, por favor, vamos haciéndolo de manera organizada, levantando la mano, si es posible. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice la abogada Cintia Sánchez. Buenas tardes. Se ha indicado que cuando se pretenda la salida del país del menor, se puede solicitar la limitación de la patria potestad. ¿En qué casos específicos se debe aplicar y por qué mejor no solicitar una autorización judicial de salida del país? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, la solicitud de autorización de salida del país, el juez evalúa y en la solicitud de autorización de salida del país se establece el tiempo que se va a ausentar del país, quién lo va a recibir y en ese sentido el juez autoriza. Pero no siempre podemos adecuar nuestra petición a esta autorización de salida del país porque en ocasiones el padre únicamente está restringiendo la posibilidad de que el niño conozca a su familia ampliada, por ejemplo, en otro país. Ya hay un hecho más bien de mala fe del progenitor que no da esta posibilidad de que el niño visite a sus familiares. Es ahí que se pide en ese espacio, determinando las circunstancias, la limitación de la patria potestad para eventos de este tipo. Luego, la autorización de salida del país es un evento que puede hacerse como acto de jurisdicción voluntaria, inclusive ante un notario. Pero cuando no permite el otro progenitor, podemos solicitarle al juez y él, en ese espacio, la patria potestad limita en el tiempo que el niño está autorizado a salir. Muchas gracias por su explicación, doctora. Adelante tenemos una pregunta de Diana Patricia. Por favor, adelante, tiene la palabra. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi pregunta es, en el caso de que la patria potestad le designen lo que es al padre, el juez tenemos en cuenta que no le va a permitir que el padre tenga lo que es la completa patria potestad, ya que la madre está designada para eso. Pero si la madre tiene un mal comportamiento y no puede tener la patria potestad, el juez sí le puede dar la patria potestad, lo que es al padre, la completa. Bueno, es importante referirnos al artículo 106 del CONA.
El artículo 106 del CONA nos determina las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 307 del Código Civil, el juez, luego de escuchar al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresarse, su opinión, observará las siguientes reglas. Este artículo 106, como conocemos, los defensores públicos fue reformado, mejor dicho, se declararon inconstitucionales los numerales 2 y 4, quedando únicamente los numerales 1, que dice que se respetará lo que acuerden los progenitores, siempre que ello no perjudique los derechos del niño. 3, tratándose de los hijos e hijas que han cumplido 12 años, la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral. 5, en ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 113. Y la última es en caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el juez nombrará el tutor de acuerdo a las reglas generales. La opinión de los hijos e hijas menores de 12 años será valorada por el juez considerando el grado de desarrollo de quien la emita. La de los adolescentes será obligatoria ante el juez a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo. De la pregunta formulada, es importante resaltar que la oficina técnica, a través del defensor o defensora pública que está conociendo respecto a esta suspensión o limitación de la patria potestad, forma un papel importante en cuanto al seguimiento para dar el bienestar y seguridad y que esté libre de cualquier riesgo el niño. Si ya se da la alerta de que la persona a quien se le confió la patria potestad está poniendo en riesgo porque regresó con la persona que mereció que le suspendan o limiten o le priven la patria potestad, eso debe conocer el juez de inmediato. Ese es nuestro trabajo como defensores públicos, para que se tomen las medidas en beneficio del niño. Por último, si la madre y el padre no se encuentran en condiciones de garantizar este ejercicio de la patria potestad, se le institucionalizará al niño de no haber familia ampliada que se pudiera hacer cargo, porque como queda claro en la norma, la institucionalización es una medida excepcional. Siempre se tenderá a la familia y de no haber, pues se institucionalizará, pero hay que poner al niño a buen resguardo, que estén garantizados sus derechos. Muchas gracias. Listo, doctor. A continuación, le da por favor la doctora Patricia Salazar. Doctora Pazmiño, buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Hola. Doc, es un caso práctico. A ver, viene una señora a consultarme que ella crió a su niño de 4 añitos. El padre con quien nunca convivió le dice, dame el niño para ir a tomar un helado. Le da, pero se lo lleva. ¿Cómo proceder ahí? Si ellos nunca tuvieron una relación de pareja, solo tuvieron el bebé y él cogió, se lo llevó. Yo no hago materia de familia, hago solo penal. Y sí me quedé con esa inquietud porque no sabía muy bien el procedimiento. ¿Sí nos puede explicar un poquito? Gracias. Ya, Pati. Muy bien. En realidad, en temas de niñez, esa es una de las razones por las que no hay sentencias, sino resoluciones, porque en temas de niñez son tan sensibles que hay que rever muchas veces las resoluciones. Una mamita y un papito que tienen estas circunstancias de visitas siempre están expuestos a esta retención indebida del niño o niña. Entonces, la Defensoría Pública realiza dos actuaciones. Puede ser recuperación del niño o niña y la retención indebida. ¿Cuándo procede a una retención indebida? Cuando ha habido una
acuerdo mediatorio o judicial de visitas. Entonces, entregué al niño bajo estos presupuestos acordados o dispuestos y no se me reintegró al niño conforme está dispuesto en el acuerdo o en la disposición judicial. Ahí nosotros solicitamos una demanda de retención indebida. Decimos, señor juez, este era el acuerdo y el señor lo retuvo indebidamente. Y nuestro deber es indicar de manera muy detallada la dirección exacta en donde está el niño retenido indebidamente y el juez realiza un oficio de inmediato, sin demora, a la DINAPEN. Este oficio le entregamos nosotros los defensores públicos de inmediato a la usuaria y con la asistencia de la DINAPEN recuperan al niño y lo traen ante la autoridad. Si hay alguna resistencia en entregar, porque el señor dice que la señora lo pone en riesgo, que no lo va a entregar, lo traen con el señor al niño. Caso contrario, le entrega al niño y la DINAPEN hace el parte que le entregó sin ninguna objeción. En cambio, la recuperación tiene lugar en el caso que se pregunta, es decir, no había ningún acuerdo mediatorio o resolución judicial y el niño ha quedado con el progenitor, no lo entregó. Entonces hay que recuperar a ese niño y hay que hacer la demanda de recuperación indicando el contexto, pero siempre señalando la dirección exacta donde esté el niño, niña o adolescente, porque esta disposición judicial inclusive dispone el allanamiento, pero el niño es recuperado o de la retención indebida igual se lo trae ante la autoridad. Es importante saber que es bastante frecuente estas circunstancias. Inclusive el juez no tiene demora en esto porque podrían sacar al niño del país, no por unas vías legales, ¿no? Por supuesto, pero es muy riesgoso. Doctora, perdón, para concluir ahí, ¿y si no tiene la madre la dirección, no sabe dónde está el niño? Igual, tiene que poner en conocimiento de la autoridad, por lo menos de la autoridad penal, ¿no? Yo no manejo el área penal, pero por lo menos el domicilio donde presume que está el niño, pero de alguna manera tiene que empezar a hacer conocer a la autoridad, porque de cierto modo, la señora le citó en riesgo al niño entregarle a alguien que ni siquiera sabe dónde vive. Gracias, doctorita. Gracias. Por otro lado, ahora tenemos una información en el chat de Alexandra Carolina Herrera y nos dice lo siguiente. Si por una discusión entre madre e hija, la hija decide alejarse del hogar e ir a casa de los abuelos de su padre y la niña afirma que la madre la maltrata y por eso el padre le pide la custodia a la madre, desea darle la custodia sin llegar a oficina técnica o es necesario la oficina técnica a pesar de estar de acuerdo la madre en darle el custodio. Y si el señor antes no le pagaba el, el SUBA, no entiendo esta parte que dice acá, y ella le falta un pago, como el SUBA entendería, y ella le falta un pago, ¿cómo quedaría la situación de la madre? Bien, de lo que entiendo es que la niña estaba con la madre y ahora está con los abuelos paternos. Eso es lo que entiendo en la pregunta porque el audio no estaba muy claro. ¿Es así? Sí, comenta Alexandra que sí en el chat. Ya, bien. Entonces, el asunto que debe resolver en esta circunstancia, primero es que hay medidas que se toman con el niño que deben ser declaradas judicialmente. Por esa razón, en temas, por ejemplo, de tenencia, si existen indicios de violencia o maltrato a la madre, confiarle la tenencia al padre bajo estas circunstancias que haya sido sentenciado por maltrato, ese ya es un precedente para que el juez observe que probablemente la señora siente temor y que por esa razón ella está cediendo voluntariamente la tenencia. Entonces el juez debe analizar muy bien esta circunstancia antes de conceder la tenencia. Como en este caso está indicando la abuela no tiene la posibilidad de demandar una tenencia, sino una custodia familiar, porque no es la madre. Y la abuela tiene que demostrar que esta custodia familiar amerita por lo que indica la niña. Siempre vamos a creer lo que diga el niño, niña o adolescente.
Eso es algo que nosotros como operadores de justicia debemos tener claro que siempre creeremos lo que diga el niño, niña o adolescente. Y para eso, si dice no quiere ir a la oficina técnica, tiene que saber que cuando se hace judicialmente, el juez va a tratar de tener todos los elementos antes de resolver. Una custodia, una tenencia, una curaduría, una tutoría. Siempre debe tener él los elementos necesarios para resolver. Y es muy, muy importante la escucha del niño, lo que el niño diga. Si el niño habla de maltrato, pues el juez va a tener muy, muy en cuenta y va a tratar de esclarecer ese hecho y, de ser el caso, mandar las piezas procesales a la fiscalía para que se investigue. Pero en este caso que consulta es por por el bienestar de la niña, que ella está en el entorno de los abuelos de la niña. Lo que importa es que se establezca de una forma segura la habitabilidad de la niña y que se garantice su educación, su estabilidad emocional y todo el entorno. Y antes de resolver, el juez sí buscará todas las pruebas para poder resolver. Ahí es lo que intervenimos nosotros los defensores públicos, ¿no? En darle luz al juez. Gracias, doctora. En más tiempo, no, bueno, había una última pregunta ya para una mano. Entendería que estamos ya sueltos de las preguntas. Agradecemos mucho las palabras y la ponencia de la doctora Giovanna Niño y la intervención de todos ustedes asistentes participantes. De esta manera, queremos avanzar a nuestra siguiente ponencia. Queremos dar la bienvenida al doctor Magíster Diego Jiménez, quien abordará el tema análisis jurisprudencial y doctrinario sobre la limitación, suspensión y privación de la patria potestad en Ecuador. Previo a su ponencia, nos permitimos leer unas breves líneas de su hoja de vida. El doctor Diego es magíster en Derecho Digital por la Universidad Internacional de La Rioja, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sea bienvenido, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes con todos y gracias a la Defensoría Pública por la invitación. Les agradezco mucho y si me permiten quisiera compartir para poder pasar a la exposición. Adelante, doctor. Tiene permiso. Listo, ¿me pueden confirmar si ven? En efecto, doctor, sí se puede hacer. Perfecto. Muy gentiles nuevamente, ¿cómo están? En efecto, el propósito de esta charla es poder avanzar y hablar sobre la patria potestad desde un enfoque, digamos, tradicional y el enfoque actual, analizando la doctrina y también la jurisprudencia que se ha ido desarrollando en el Ecuador. En ese sentido, creo que es indispensable, sé que en el transcurso de la mañana ustedes ya han venido abordando el tema de la patria potestad, pero es muy importante avanzar sobre su definición legal. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que tanto el Código Civil como el Código de la Niñez y Adolescencia abordan este mismo concepto. Claro, nosotros, por la forma legislativa que se mantiene en el Ecuador, tenemos determinado legalmente dos instrumentos que nos definen los mismos conceptos e inclusive las mismas instituciones y que denotan de manera clara cuál es el enfoque del Ecuador, un enfoque tradicional y que evolucionó con el Código de la Niñez y Adolescencia en un enfoque actual, determinado en el ordenamiento nacional así como internacional. En ese sentido hay que conocer qué es la patria potestad. La patria potestad, directamente para Farid Sinón, es una forma de tutela legítima, protección y administración de los menores de 18 años no emancipados.
Si es que nos referimos directamente a lo que establece el Código Civil, vemos ya una diferencia respecto al Código de Niñez y Adolescencia. El Código Civil, en el artículo 283, determina que la patria potestad es el conjunto de derechos, mientras que el Código de la Niñez y Adolescencia ya nos habla y establece de manera clara que no es solamente el conjunto de derechos, sino también de las obligaciones. En este sentido, se entenderá que el Código de la Niñez abarca, ¿cierto? Subsume lo que dice el Código Civil de una manera mucho más amplia y nos hace entrar en una concepción actual de lo que debe ser entendido la patria potestad con el enfoque de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y esto no es menor, porque hace que exista un cambio radical en la concepción en la que se debe comprender no solo el derecho de familia a los niños, niñas y adolescentes, sino la forma del ejercicio profesional y el ejercicio de jueces, defensores públicos, defensores privados, que se encargan directamente de la protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de esta materia. Por ejemplo, cuando se habla por el Código Civil, únicamente al determinarse derechos se dejaba de lado las obligaciones. Hablamos aquí de una especie de autoridad paterna, pero se deja de lado, en cambio, los derechos de los niños como tales a protección inmediata. Para poner un ejemplo mucho más claro, ¿qué pasa si es que un niño con la capacidad que puede, de acuerdo a nuestra normativa, de ejercer un trabajo, recibe dinero? Eso significa que la patria potestad se encuentra limitada solo a verificar los ingresos. Si es que no nos detenemos a las obligaciones, se deja de lado la obligación de los padres de la crianza que tienen los niños. Y esto de manera directa. Es decir, los dos ramas que están en este concepto del Código de la Niñez y Adolescencia nos demuestran efectivamente que hoy por hoy en el Ecuador, de manera doctrinaria, de manera legal y jurisprudencial, cuando hablamos de patria potestad, deberemos hablar de deberes derechos, no solo de los derechos como tal. Y esto, como les dije, esta parte del concepto de la patria potestad es fundamental para conocer hasta dónde va el ejercicio de esta institución de la patria potestad e inclusive su limitación, suspensión y privación. Ahora bien, teniendo en claro qué es la patria potestad, este conjunto de derechos, de deberes, veamos quiénes son los sujetos que intervienen en la patria potestad. Como sujetos activos tenemos al padre y a la madre directamente. Algo muy esencial que por lógica y netamente intuitivo nos determina que ellos son los que deben ser obligados a cubrir las obligaciones y deberes que ejerce, que determina la patria potestad. Lo que tenemos que hacer es un análisis mucho más profundo a lo que determina el ordenamiento jurídico y a lo que se refiere la doctrina. Siendo más minuciosos, ¿cuándo se determina que uno es padre y madre? ¿No es cierto? Este carácter de filiación surge normalmente, obviamente, por esta relación parentofilial. Pero yo también puedo tener una relación parentofilial si es que estoy hablando de un reconocimiento, por ejemplo, una adopción. En estos casos, cuando estamos hablando de adopción, el momento en que yo tengo el acto como tal, ya tengo la adopción, también tengo ya el deber de la patria potestad respecto a mis hijos. Relaciono este deber de filiación directamente. Pero ¿qué pasa en cambio si es que yo tengo un reconocimiento de filiación judicial? Y no por cuenta propia, sino que me demandan y en relación a este proceso judicial, una autoridad jurisdiccional determina que el padre es, o la madre, más comúnmente el padre, es el señor Pepito. En este caso, el Código Civil, cierto, refiriéndonos directamente a lo que establece la normativa sustantiva, en el artículo 25 establece de manera clara que cuando hablamos de un reconocimiento, más que un reconocimiento, de una filiación judicializada, lo que existe sí es las obligaciones, pero no los deberes. Ojo, importantísimo en el papel de la Defensoría Pública para determinar desde qué posición yo debería abordar un caso. Si es que tengo una afiliación
lógica, connatural entre padre e hijo, madre e hijo, si tengo una por reconocimiento voluntario, por reconocimiento por adopción, o si tengo una sujeto activo, padre o madre, por en cambio una declaratoria judicial. Porque aquí se rompen, ¿no es cierto?, las dos aristas que habíamos venido conversando. La primera, que respecta a los deberes y otra la obligación. Se entendería que tendría derechos, pero no obligaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Código Civil. Y finalmente, ¿no es cierto?, la otra parte de los sujetos pasivos son los hijos no emancipados, los hijos que no han cumplido la mayoría de edad. Ahora bien, el enfoque actual y el enfoque tradicional que se refleja tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En esta tabla ustedes podrán ver tanto más las diferencias que existen directamente en los dos enfoques y que se desenmascaran en la doctrina y en la jurisprudencia. En el primer punto, hablando directamente solo de la distinción de facultades. En el enfoque tradicional se hace esta separación entre la autoridad paterna, que reflejaba sobre los bienes del hijo. En el enfoque actual, con esta protección integral, es decir, esta protección que va más allá de verificar solo los bienes, el aspecto patrimonial, viene el aspecto integral, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto a la protección de los derechos del interés superior de los niños. ¿No es cierto? Aquí el panorama y el enfoque es mucho más amplio. Yo no voy a tener un enfoque patrimonial donde, perdón la expresión, antiguamente se decía, yo soy el pater, ¿no es cierto? Y me enfoco directamente a los beneficios patrimoniales, ¿no es cierto? A los derechos que existen sobre tal. Pero me desentiendo de las obligaciones. Con el Código de la Niñez y Adolescencia se establece este enfoque del interés superior del niño, niñas y adolescentes. Y de hecho cambia ya esta distinción y la práctica y el modo del ejercicio. Ustedes conocen que inclusive el Consejo de la Judicatura emitió un manual para entender que se comprende el interés superior del niño y habló de tres enfoques que es importante que todos tengamos presente. Es un enfoque como principio, es un enfoque como derecho adjetivo y un enfoque como derecho sustantivo. Es decir, que la protección integral, cuando hablamos de la patria potestad, con esta nueva concepción del código, nos tiene que abarcar, teniendo en cuenta este ámbito del interés superior, los tres elementos determinados en el Ecuador como principio, como norma adjetiva y como norma sustantiva, que se resguardará tanto para la protección como para el desarrollo de la protección dentro de un proceso. O sea, si me hice entender, lo pongo de otra manera, desde el ámbito directamente fáctico como ya procesal adjetivo, para poder resguardar todo lo que comprende la protección de los niños, refiriéndonos de este caso directamente a la patria potestad. Algo lógico que ya ha sido mencionado. Los términos utilizados cambiaron. No se habla de esta autoridad paterna, de personal del hijo, sino ni de la patria potestad sobre los bienes, sino se habla de la patria potestad como un conjunto unificado de los derechos y deberes. ¿Cuál es la finalidad principal que también se ve una evolución, incluso doctrinariamente y jurisprudencial? Aquí estaba dentro del pater, como os decía, una organización del poder parental. Versus que en el enfoque actual lo que tenemos ya es una protección para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Es decir, la concepción jurídica cambió radicalmente. No se centra en los derechos que tiene como el padre para con el hijo, sino el hijo es el centro, digamos, de la piedra angular donde se desenvuelve el desarrollo de la protección que le corresponde en su calidad de menores de edad. En el enfoque del contenido, esto es muy importante. Cuando hablábamos de la patria potestad, tienen estos dos enfoques, ¿no es cierto? El ámbito personal y el ámbito patrimonial. Cuando se establece el contenido, ¿cierto? En el enfoque tradicional, el artículo 268 del Código Civil nos hace un enfoque, digamos, un poco más reducido. Ahora sobre el cuidado, crianza y educación.
En cotejo con el artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia, vemos que el enfoque es más amplio. Lo abarca inclusive lo que está contenido en el artículo 268. Y hablamos ya de un cuidado, de una educación, de una representación legal, de administración de bienes, de esta protección de los niños en todos sus ámbitos y esferas. Ya no un desentendimiento, por ejemplo, de yo soy padre en el ámbito de mi hogar. El que se debe encargar del cuidado de los hijos estando en sus actividades educativas es el profesor. Yo no me involucro. No, no. Tanto es así que se modifica la intervención de la patria potestad, de este deber de cuidado, que inclusive la ley, ¿no es cierto? La ley de educación intercultural también toma este elemento y lo introduce. Ahora los padres son directamente participativos en la formación de sus hijos en el ámbito educativo, realmente en todos los ámbitos de su desarrollo natural. Ahora, si es que nos detenemos en este aspecto que es fundamental, ámbito personal y ámbito patronal, debemos hacer un análisis doctrinal más profundo. ¿Qué implica el cuidado? Sería la pregunta. Si hablamos desde el contenido sustantivo. Para Farid Simon, y coincido bastante, no tanto con Samoni y con Biliusi, cuando hablamos del cuidado no necesariamente se refiere a que debo estar presente para mantener el cuidado de mi hijo. El cuidado puede darse con el interés directamente en el desarrollo integral de mi hijo. Ahora, en la crianza, ¿qué implica el concepto de crianza? Cuando hablamos del concepto de crianza, algunos tratadistas indican que la crianza no se puede dar en adolescentes adultos, sino solo en la primera etapa formativa, porque criar es desde tal edad a tal edad, dicen algunos tratadistas. Sin embargo, dentro de la concepción y el enfoque actual, también como lo comparte Farid Simon, cuando hablamos de crianza es integral. Incluso si es que queremos salirnos del ámbito del concepto de niños, niñas y adolescentes, la crianza como padre abarca mucho más allá inclusive de la mayoría de edad. Entonces, el enfoque del 268 a la luz del enfoque actual debe ser mucho más amplio. La crianza, incluso más allá de cuando un hijo se encuentra ya en una actividad profesional, abarca justamente la protección. Por eso hablaba de que existen estos dos elementos contenidos en la patria potestad. Finalmente, la educación, y esto también es importante y va con lo que les comentaba de la ley de educación intercultural. La educación, ¿en qué sentido? La educación en un contenido formal y en un contenido integral. ¿Qué se entenderá la educación como contenido formal? La educación como contenido formal, de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 39, será la de educación en instituciones privadas, públicas, de matricularse, el tener los elementos para desarrollar su formación, digamos, intelectual. Pero no se puede dejar de lado el enfoque actual respecto a una educación integral. ¿Qué es esta educación integral que nos da este nuevo enfoque del Código de la Niñez y Adolescencia y es analizado por la doctrina? Es un enfoque que está más allá de solo una formación intelectual. Es un enfoque que habla sobre valores, que habla sobre tolerancia, sobre convivencia social democrática, ¿no es cierto? Que va mucho más allá de un enfoque tradicional. Por eso, nuevamente, aunque parezca reiterativo, el enfoque aquí es tener al niño y adolescencia como el centro de su desarrollo integral. Sí, el artículo, por ejemplo, 61 y 44 de la norma sustantiva en la materia de niñez y adolescencia, habla también de que el progenitor, los progenitores, ¿no es cierto?, tienen el deber de cuidar su pensamiento, conciencia e ideología. Y esto pareciera que estuviera suelto, pero no. Si lo analizamos desde el concepto de la patria potestad, a la luz de que también puede ser limitada, suspendida o privada, es muy importante porque entonces el ejercicio de la paternidad a ojos de la normativa ecuatoriana implica que yo debo estar velando también por el pensamiento de qué estoy induciendo al niño, cómo estoy creando al niño, niña, a los menores de edad en general,
al adolescente qué tipo de información yo le estoy dando para que pueda tener acceso, a qué le estoy dando un crecimiento, ¿no? Psicológico y también a una realización personal ideológica, ¿cierto? Muchas veces, ya hablando dentro de procesos judiciales, ustedes conocen que el hecho inclusive de cambiarle de una institución educativa con una ideología, digamos, católica creyente o cristiana versus una formación laica, está ya sujeta pues al desarrollo de la patria potestad, entonces. Pues por eso es lo importante de entender cuál es el contenido anterior, que se le daba un contenido más formal, más restringido, versus al contenido actual que nos establece la normativa. La doctrina no desconoce efectivamente lo que se estaba realizando con este enfoque tradicional. Lo que hace es un desarrollo más profundo al analizar el contenido de cada uno de los elementos que supone la patria potestad, no desentendiéndose por consiguiente de una definición cerrada, formalista, legalista, sino con un enfoque centrado en los derechos de los niños, de su interés superior. Este enfoque es medular y ayuda a entender de una manera mucho más amplia el desarrollo que pretende el legislador respecto a la formación de los niños en su ámbito personal, en su ámbito familiar, en el núcleo familiar y en los ambientes donde se desarrolla, educativo, recreacional, de desarrollo en otras actividades de formación extracurriculares. Sí, por eso es importante, porque si nos ponemos pragmáticos, ¿cuándo se generan los conflictos? ¿Cuándo surge la necesidad de entender qué es la patria potestad? Es cuando se pone en, 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 en en conflicto justamente hasta dónde yo puedo llegar con la patria potestad. Y yo como padre, ¿qué puedo demandar? Yo como madre, ¿qué puedo demandar? ¿Hasta dónde se le puede privar? ¿Hacia dónde yo debo llevar? Entonces es importante determinar el alcance total a propósito de desarrollar simplemente no un concepto, sino todo un entorno proteccionista que tiene el enfoque actual dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. A ver, esto de manera general en el ámbito personal, pero teniendo en cuenta la otra arista del enfoque que tiene la patria potestad, tenemos el ámbito patrimonial. Tres elementos básicos para el ámbito patrimonial para no detenerme con usted. Sé que esto ya lo han venido desarrollando. Quería que sea un poco más puntual en algunos aspectos que me interesan que ustedes conozcan de acuerdo a lo que desarrolla la doctrina, la jurisprudencia nacional e internacional. Y por eso me referiré muy breve, en cambio, al ámbito patrimonial que también me imagino lo pudieron desarrollar en las ponencias anteriores. Cuando hablo del ámbito patrimonial, el legislador también ha sido claro al señalar que se versa sobre el usufructo de los bienes, la administración de estos y cuando existe un conflicto sobre los bienes. Aspectos que creo que están claros, no me detendré mucho en esto, porque va el desarrollo de cómo va el ejercicio de la patria potestad respecto a la administración, usufructo y el conflicto que se puede generar por uno de estos bienes. Ahora bien, si la patria potestad es de este conjunto de derechos y obligaciones, la pregunta que nos lleva es, ¿yo puedo limitarla, suspenderle o perderla? ¿Y cómo pasa y cuándo pasa y qué puedo hacer? ¿Cierto? Primero, se entiende entonces que papá y mamá tienen las atribuciones de la patria potestad, los dos, y que ésta puede ser perdida, ¿no es cierto? O deja de ser ejercida, mejor dicho, por circunstancias de separación, de divorcio o por la limitación, suspensión o privación. Entonces, una cosa va a ser las atribuciones y otra cosa muy diferente es el ejercicio. Y para mí es importante que esto también lo tengamos claro. A propósito de entrar en la materia de las formas de limitar, suspender y de perder la patria potestad. Porque yo intrínsecamente puedo tener la atribución, ¿no es cierto? Pero no necesariamente la puedo ejecutar, sea inclusive por un impedimento territorial, ¿sí? Y aquí, bueno, eso es un poco más adelante, no me quisiera adelantar a otros temas,
pero mantengamos claro lo que significa la atribución y otra cosa, el ejercicio. Ahora, directamente la limitación de la patria potestad. Lastimosamente, tanto en la legislación como en el desarrollo jurisprudencial, no existe una muy amplia forma de analizar la patria potestad. Ustedes pueden ver que en el artículo 111 del Código de la Niñez y Adolescencia es bastante escueto. Sí, habla directamente que es una restricción parcial. Y aquí es importante nuevamente ver el enfoque de la patria potestad. Si es una restricción parcial, ¿de qué estamos hablando? Una restricción parcial en el ámbito personal o una restricción en el ámbito patrimonial. Inclusive una restricción dentro del ámbito personal en alguno de sus elementos. O también puede ser una restricción parcial dentro de los ámbitos patrimoniales en los tres elementos. El legislador no es claro, los artículos tiene tres líneas realmente y habla que el ejercicio de la patria potestad puede ser restringido. Es decir, yo puedo restringir la patria potestad de muchas maneras. De manera esencial, recordemos que la patria potestad contempla la parte física, emocional, mental, espiritual y social. Entonces, deberíamos entender que yo puedo solicitar a la autoridad jurisdiccional la restricción también física. Puedo solicitar la restricción de acuerdo a mi criterio de una afectación emocional o de una afectación espiritual o de una afectación social. Se entendería de la forma en que está concebida la normativa que sí, porque no hace una distinción entre lo personal y lo patrimonial ni en las subcapas que se determinan en cada una de estas. Yo puedo entonces estar limitado parcialmente para administrar bienes, pero sí tengo la obligación de crianza y de educación, ¿sí? ¿Cuándo es importante determinar esto? ¿Por qué es importante determinar esto? Porque algunas personas entienden que la restricción de la patria potestad es y abarca absolutamente todo, lo cual es errado. Al ser una restricción parcial, el juez en su resolución inclusive debe poner una fecha. Si es que yo le restringo, invento, por temas de salidas de país, le pongo que la restricción para poder hacer el ejercicio de la patria potestad de acuerdo a la facultad en el ámbito personal de movilidad está delimitada, me invento, a 2 años. ¿Sí? A diferencia de las otras, ¿cierto? De la suspensión y la privación, estas solo tienen que ser por el transcurrir del tiempo determinado en una resolución. No como las otras que debe, digamos, a estar en la aptitud de poder ejercer la patria potestad. ¿Ok? Vamos con el otro elemento. ¿Qué se entiende entonces por la suspensión de la patria potestad? De igual manera, el artículo 112 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla de una pérdida temporal, abarcando un poco más solo por honor al tiempo. El artículo 303 del Código Civil, si mi memoria no me es ingrata, nos establece aquí de una manera mucho más clara ya el legislador que la suspensión y la privación de la patria potestad debe ser ante un juez. ¿Sí? No lo deja abierto como en la limitación, aunque es lógico que si yo quiero limitar algo que legalmente me otorga, debe ser por medio de una autoridad jurisdiccional. Y esto de conformidad con lo que establece la Constitución de la República de Ecuador, que en todo proceso que se discuta derechos y obligaciones de cualquier persona debe mediar un debido proceso. Es decir, yo no puedo simplemente retirarle, limitar la suspensión sin tener el debido proceso. Y perdón, algo que dejé de mencionar ante la limitación. ¿Cuál será este debido proceso? El procedimiento, obviamente, de conocimiento establecido para este tipo de casos. Ok, regresando nuevamente a la suspensión de la patria potestad. El artículo 102 establece las causales, pero quiero ir más allá al desarrollo jurisprudencial. ¿Qué se entiende que es parcial? ¿Cuándo es una pérdida temporal? Y hacia dónde está abarcando este desarrollo. Inclusive porque en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP,
Por ejemplo, en el artículo 110 nos habla que existe una suspensión. ¿Cuándo? Cuando se hable de delitos de tratas de personas y también de explotación. Ahí, el momento que ya inician este tipo de procedimiento y la persona que está siendo investigada tiene a cargo niños, menores de edad, mejor dicho, para abarcar todo, ya el legislador emitió que existe una suspensión de la patria potestad. Ahora, el desarrollo jurisprudencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, por la sentencia 2815 IN de 2021 de la Corte Constitucional, que nos hace un análisis de inconstitucional de lo determinado en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, habla que no se puede suspender ni perder la patria potestad por refiriéndose directamente a discriminación por género y economía. Y esto es abordado directamente en el artículo 114 del Código de la Niñez y Adolescencia. El desarrollo jurisprudencial permitió establecer que no se puede limitar suspender ni perder la patria potestad por estos dos elementos. Sin embargo, deja de desarrollar más allá y de hecho el contenido amplio que tendríamos jurisprudencialmente, inclusive con el desarrollo en la jurisprudencia que les mencionaré más adelante respecto a migración, se genera y queda reducido sustancialmente en el contenido del artículo 114. Sí, pero bueno, no me adelanto y lo podremos ver un poco más adelante. Quisiera abarcar qué es la privación de la patria potestad. En cambio, la privación de la patria potestad, si bien, perdón, la suspensión es temporal, la privación es es de manera judicial. Y aquí son elementos más graves, que de acuerdo al enfoque que está determinado en el Código de la Niñez y Adolescencia que habíamos hablado, abarca de manera mucho más amplia estos cinco elementos con el ámbito patrimonial. Es decir, si se pone en una situación tan grave, inclusive a los menores de edad, directamente se puede solicitar la privación. Un análisis más amplio que se realizará respecto ya a la doctrina y jurisprudencia más adelante nos permite ver también que el desarrollo falta desarrollarse directamente en el Ecuador, ámbitos que se necesitan para poder desarrollar aún más el contenido de la patria potestad. Ahora, vamos con la restitución a patria potestad. Ustedes saben que se debe eliminar la causa y es directamente nuevamente por una autoridad jurisdiccional que se pruebe que han variado las circunstancias. En el ámbito de los estándares jurisprudenciales nacionales, vamos aquí. Sí. En la sentencia 2815 IN 2021, como les decía, se dejó claro que el género y la capacidad económica no pueden ser criterios determinantes para asignar el ejercicio de la patria potestad. Es lógico que la capacidad económica, por eso tenemos pensión alimenticia, y el género, respecto al análisis que hizo la Corte Constitucional en su sentencia, no va tanto, como lo veremos en organismos internacionales, a determinar orientación sexual, sino entre padre y madre, quién está en la mejor aptitud para poder quedarse bajo el cuidado de niños con edades menores a 12 años. La Corte dijo que no es un criterio determinar que al ser madre, efectivamente van a estar en cuidado de la madre, en mejor cuidado de la madre. Esto lo dijo, no, haciendo ya una declaratoria de inconstitucionalidad en el fondo, en los numerales 2 y 4, señaló que no es así, porque estaríamos abarcando un criterio de discriminación respecto a los padres y estableció que no, lo que se va a verificar para el ejercicio de la patria potestad es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Claro, la normativa anterior es lógico que favorecía de manera automática a la madre y por eso fue eh, dejada de lado también teniendo en criterio la corresponsabilidad paterna filial que está establecida en la Constitución de la República en el 44 y 45. La sentencia 043-2014 de la Corte Nacional. En cambio, en esta hablamos sobre migración. ¿Qué pasa si es que un padre o una madre, por motivos
económicos, tiene que emigrar. ¿Se podría suspender o privar la patria potestad? Fue la pregunta que se estableció para el análisis de esta sentencia. De igual manera, ustedes deben conocer que la respuesta fue un no. Los motivos de migración no son per se una relación causal para perder y suspender la patria potestad. Ahora, el artículo 114, y esto es lo que me refería, que me parece muy importante que ustedes lo puedan verificar, se entendería que es improcedente una acción que busque suspender y privar la patria potestad cuando se hable por motivos de migración y motivos económicos, también habla el artículo 114. Sin embargo, haciendo una crítica de este artículo, debemos preguntarnos, ¿y qué pasa si la razón económica o las dificultades económicas que se desarrollan en el ámbito familiar son justamente por negligencia o omisión de los progenitores? El artículo 114 no dice absolutamente nada, porque lo único que habla de manera general es señalar que no cabrá la suspensión y privación de la patria potestad, es decir, es causales de improcedencia cuando se esté hablando de factores económicos. Pero nos deja abierto un análisis a determinar si es que facta económica, esta carencia económica, es imputable justamente a los deberes de la patria potestad. La pregunta que yo les plantearía a ustedes es, si es que yo planteo entonces un procedimiento de suspensión o privación, manifestando que las circunstancias económicas son producto justamente de la negligencia de los padres o de la omisión en sus deberes justamente de dar ese aporte económico a la familia, ¿es procedente o improcedente? ¿Tendría una resolución favorable o sería descartada por lo que establece la sentencia 043-2014 de la Corte Nacional? Esto es algo que no se toca, ¿cierto? Ni de pasada se hace mención a esta casuística directa. Y es algo que conocemos, dada la realidad nacional de nuestro país, lamentablemente sucede. Entonces, es prudente, bajo el enfoque de protección de interés superior del niño, mantener la patria potestad de una persona que no busca los recursos para su subsistencia. Parecería que no, y la respuesta sería no, porque de acuerdo al nuevo enfoque, el eje central es verificar la protección integral de los menores de edad. Sin embargo, es una consulta que está abierta y está sujeta, obviamente, a un análisis y a una prueba del interés superior del niño. Otro aspecto importante respecto al 114, cuando hablamos directamente de migración, también habla que de migración por razones económicas, dice el artículo 114. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si migro por otros motivos? Por ejemplo, ¿qué pasa si es por una separación temporal? Ahí el artículo 114, ¿me protege por mi improcedencia o no? Otro caso, ¿qué pasa si es una migración por motivos educativos o laborales? Que padre o madre tienen que emigrar porque tienen su trabajo fuera del país. ¿O qué pasa si es por razones de estudios? Tiene que ir a sacar una especialización, un pregrado, una especialización, lo que sea. La normativa, como está planteada, y esto también lo menciona directamente Farid Simon, si no me equivoco, deja abierto. Y ustedes pueden ver que el artículo 114 solo pone dos motivos: razones económicas, sin mencionar si es imputable o no a los progenitores, y la segunda, migración económica, en cambio, dejando fuera muchos otros motivos por los cuales se puede migrar. A ver, de manera general, este fallo sí protege a los migrantes,
pero respecto a situaciones económicas. Parecería que el legislador, al hacer el análisis directamente para implementar este artículo, para ponerlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, basó netamente la realidad del Ecuador en su tiempo. Es decir, los ecuatorianos migran por razones económicas. Ya, este artículo lo único que nos demuestra es la forma y concepción que creen que se desarrolla el ámbito familiar en el Ecuador y no por otros motivos de desarrollo, por ejemplo, personal. La verdad sea dicha, es que la única forma para que sea suspendido privada la patria potestad respecto a un motivo de migración es que no se verifique este interés, este contacto. Ustedes conocen que tanto el 112 como el 113 determinan 6 meses. En 6 meses se debería verificar esta intención del progenitor de tener contacto, de estar pendiente en todos los ámbitos que me habíamos conversado, el ámbito personal y el ámbito patrimonial, de estar presentes en sus hijos, en su desarrollo, a pesar de la dificultad territorial. Porque aquí, ojo, viene justamente lo que les comentaba. Una cosa es que yo tengo la atribución como tal, pero ¿qué pasa si estoy migrando? Ya no puedo ejercerla directamente. Simplemente se encuentra, digamos, difícilmente de ejecutar por razones territoriales, en el ejemplo que les comento. Bueno, esta prohibición solo se va a aplicar en casos temporales, es decir, que si mañana es una migración indefinida, cabe, ¿no es cierto? Esto nos dice el desarrollo jurisprudencial. Disculpas. Ecuatoriano respecto a lo que les comento. Antes de pasar a los estándares jurisprudenciales internacionales, algo que creo que es fundamental analizar en esta charla es la legitimación procesal. ¿Quiénes son los llamados a presentar, por ejemplo, una limitación, suspensión o pérdida de la patria potestad? El artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescente establece una legitimación activa. Y claro, va en la luz, efectivamente, del enfoque que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia respecto al interés superior. Ahora, esta legitimación tiene que ser para poder solicitar esta limitación, suspensión o pérdida. Primero, obviamente, por uno de los padres, padre o madre, que no se encuentre inmerso efectivamente dentro de una de las causales para limitar, suspender o privar la patria potestad. Familiares de hasta 4 grados de consanguinidad. Algo importante directamente que incumbe a la Defensoría Pública en su ámbito activo es que también puede ser presentada directamente por un defensor público. Y esto no necesariamente a petición de parte, puede ser presentada de oficio. Es decir, si yo constato, ¿no es cierto?, que un niño está siendo vulnerado sus derechos, mi invento, para poner un ejemplo pragmático de la realidad ecuatoriana, le vemos en estado de mendicidad vendiendo directamente chocolates, flores en las esquinas. Es decir, que solo el hecho de verificar ya una de las causales, a mí el legislador como defensor público, como defensoría pública, me ha facultado legalmente para iniciar de oficio la protección de los niños, niñas y adolescentes en esta situación. ¿Sí? También directamente el momento en que conoce una junta cantonal, la puede iniciar también en un trámite de suspensión y privación, sobre todo cuando al conocer una junta cantonal puede iniciar un tipo de procedimiento direccionados a lo que les comento. Y finalmente también los representantes legales, directores de instituciones donde se encuentren nuestros hijos. En otras palabras, directamente instituciones educativas, aunque no es general, porque puede existir otros representaciones legales de instituciones directivos que no necesariamente sean educativas, como formación en academia de deporte, que al constatar que se está vulnerando los derechos de acuerdo a las causales del 112, del 113, pueden presentar o la suspensión o la privación, respectivamente a sus artículos, sin necesidad de tener
una petición de parte. Y esto es importantísimo, porque vemos que la legitimación dentro de los procesos que establece de acuerdo a la patria potestad, teniendo este enfoque que hemos analizado, es mucho más amplia. Es decir, si se tiene de manera clara esta piedra angular de protección integral, de interés superior del niño, y interés superior del niño basado en los tres elementos que les dije que estableció el Consejo de la Judicatura, como principio, como adjetivo, como sustantivo, para poder dar este marco de protección que deben tener justamente los menores de edad. Ahora bien, vamos a estándares jurisprudenciales internacionales que también es muy importante que ustedes los tengan presente. Analicemos el caso de Fornerón e hija. Es un caso en Argentina. Eh, ¿Qué pasó en este caso? Una madre tuvo su hija. El padre jamás tuvo conocimiento del nacimiento de su hija y mucho menos que era padre. Y simplemente la madre lo que hizo fue poner en adopción a su hija. De hecho, se ejecutó la adopción y el padre se entera. Analizando la jurisprudencia internacional o este criterio internacional, este caso de la comunidad, podemos verificar dos elementos esenciales sobre la patria potestad, ¿no es cierto? Primero, ¿cuándo nace la patria potestad? De esta relación parento-filial. En este caso, el desconocimiento de la patria potestad por uno de los progenitores puede limitar el ejercicio. De hecho, la Corte señaló que no. ¿Por qué motivo? El desconocimiento y la búsqueda de que se establezca esta legitimación que les había dado de sujeto activo, que sea por reconocimiento natural, reconocimiento, me refiero a natural, reconocimiento propio sin necesidad de que exista un proceso judicial que me obliga al reconocimiento, es viable a los estándares internacionales. Es decir, que incluso en el estado de adopción, que generó una inseguridad bastante extrema en este caso, al momento en que un padre que tenía desconocimiento hace acciones efectivas para tener esta relación parento-filial, a mí me permite tener este vínculo y por consiguiente reclamar, porque tengo el ejercicio de la patria potestad, que en el caso en Argentina fue limitado de manera ilegal, que se suspendió de facto, que no hizo un análisis correcto, que privó a un padre que sin tener conocimiento del nacimiento de su hija, poder pelear los derechos que le corresponden por progenitor en su relación de padre y simplemente pelear directamente la adopción. En otras palabras, en este caso, aunque es un caso bastante extenso, que sí sería bueno que ustedes lo revisen, se determinó que con la prueba de ADN, con el proceso para entablar su relación parentofilial, pudo recuperar a su hija en ejercicio de la patria potestad, de este ejercicio del ámbito de personal y del ámbito patrimonial, de poder cuidar mejor de su hija por el desconocimiento que tuvo al momento de su nacimiento. La opinión consultiva. Esta opinión consultiva también es transversal justamente a lo que ha sido establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Aquí se hacen consideraciones muy importantes, principalmente que todo lo que tenga que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes, que ustedes lo conocen, que está en la Convención en el artículo 3, no debe afectarlo. Y dentro de este artículo se establece que también se debe analizar la patria potestad. Es decir, si es que el niño va a verse afectado por la patria potestad, los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen no. Esperen, debe analizarse a la luz de lo que es mejor para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y nos establece algo muy importante, que la patria potestad debe ser vista como un poder, no como un poder sobre el niño, lo que hablábamos con un enfoque tradicional, donde yo soy el padre. Ahora sí no debe ser con un enfoque con responsabilidad orientada a resguardar los derechos de los niños. Es decir, lo que nos establece el Código de Niñez y Adolescencia en el 105, esta protección integral, transversal en función del interés superior, también lo menciona directa en la opinión consultiva.
Y finalmente, la patria potestad no puede justificar el maltrato o el castigo temporal. Ese era un enfoque, como os digo, anterior, que inclusive se manifestaba que la forma de criar es directamente a los padres. No es tanto así, porque el enfoque es transversal. Yo debo verificar su aspecto físico, emocional, moral, social, para el niño. Y no puedo justificarme que al ser el padre puedo tener algún tipo de maltrato corporal, físico, que afecte directamente al desarrollo. Esta opinión consultiva es muy importante analizarla a la luz justamente del desarrollo, por ejemplo, en qué institución educativa yo lo pongo. Por ejemplo, si yo tengo ya una disputa en ponerlo en un colegio que tiene otras características disciplinarias versus a otras características que quiere la madre o el padre, genera ya un conflicto respecto a la patria potestad. Continuemos. Finalmente, el caso de Atala Rifo me pareció importante ponerles a ustedes en conocimiento, porque en cambio se hace un análisis respecto a la orientación sexual. Recordemos que la 2815 IN de 2021, determinada por la Corte Constitucional Ecuatoriana, no hace un análisis de orientación sexual, hace un análisis de papá y mamá, no discriminación en razón de con quién va a estar mejor los niños. En el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, en cambio el análisis es diferente, es de un análisis de orientación sexual. De acuerdo a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales que hemos tenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, con lo que dictó Ali Lozada o Ramiro Ávila, también tenemos que ir avanzando en el desarrollo respecto a cómo va a ser el trato. Más adelante no quisiera topar otros temas directamente con la relación parento-filial, pero sí tener claro que la orientación sexual por ningún concepto puede ser un motivo para suspender o privar la patria potestad, ¿sí? Porque esto no está en ningún concepto inmiscuido a los deberes que se tiene directamente respecto a la patria potestad en sus ámbitos personales y en sus ámbitos directamente patrimoniales. Muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud. Agradecemos mucho la ponencia del doctor Diego Jiménez. Abrimos un espacio para preguntas en caso de que pues, los asistentes las tengan. Por favor, recordamos que lo vamos a hacer de manera organizada, levantando la mano. Adelante, doctora Patricia, tienen la palabra. Compañero, buenas tardes con todos. En relación al tema, en relación al pronunciamiento de Atala Rifo, en tema de orientación sexual, ya tenemos esto claro, ¿no es cierto? Pero usted hizo mención en tema de la patria potestad y la ideología. Le consulto, ¿hay algún pronunciamiento al respecto? Muchas gracias, doctora Patricia. Entiendo que ideología lo vamos a abarcar desde aspectos ideológicos mucho más amplio. Por eso todavía existe un pronunciamiento como tal. Porque si hablamos de género, ideología, directamente puede ser política, religiosa, directamente creacionista, una ideología que abarque el ámbito también personal del desarrollo respecto a la orientación sexual. Jurisprudencialmente, como usted sabe por el artículo 68 de la Constitución, es un limitante que se está todavía analizando, porque justamente va de la mano. No tenemos un desarrollo y por eso me parecía muy importante trasladarles el caso de Chile, porque allá, si bien o mal no tenemos un desarrollo, ustedes conocen que tenemos un bloque de constitucionalidad y eso significa que sí lo podría utilizar. Hoy por hoy hemos tenido algún tipo de desarrollo, pero respecto a la inscripción en el registro civil.
que es otra cosa, que diría, digamos, el origen para que yo pueda ejercer la patria potestad, pero lo puedo yo desarrollar respecto a la ideología en la suspensión o la privación. Todavía no la tenemos desarrollada. Gracias, doctor, muy amable. Con gusto. En este caso tal vez existen más preguntas, más dudas. Al parecer no tenemos más preguntas, doctor. Le agradecemos nuevamente por su ponencia. Y de esta manera, con todos los asistentes, queremos agradecer a todas las autoridades presentes, a la doctora Giovanna Pazmín y al doctor Diego Jiménez, quienes nos han brindado su conocimiento en este evento académico, en esta jornada de aprendizaje, así como a ustedes, asistentes, por su participación, por su atención y su gran acogida que hemos tenido el día de hoy para esta segunda jornada. Y de importante recalcarles que se envió el link de asistencia para que puedan registrarse. Por favor, recordar ingresar sus datos correctamente y de esta manera la emisión de certificados se les irá entregando por el tiempo avancemos en esta semana o quizá la próxima para que puedan estar al pendiente. De esta manera damos por culminado esta jornada académica y nuevamente muchísimas gracias a ustedes los ponentes y a los asistentes por este evento académico. Que tengan una excelente retorno. Muchas Gracias. gracias. Una excelente tarde. Muchas gracias.